Bueno, buenos días. Hoy día es 5 de enero. Querida Marcia, gracias por estar aquí. A toda la gente que va a ver esto hoy y que va a ver esto después, también bienvenidos a esta clase que se llama Creando tu futuro hoy. Y esta clase va a ser una clase realmente cortita. Es una clase que la he estado queriendo hacer y queriendo dar para, para poder compartir algo que me ha llegado en este último tiempo. Y esto que me ha llegado realmente ha sido una información súper, súper linda sobre cómo podemos empezar a crear nuestro futuro hoy. Yo hace un tiempo hice una clase con Ryan T. Entonces él nos decía, tienes dos posibilidades, crear tu futuro o solo preocuparte por él. Que, Y lo que la mayoría, hola, ya. buen día. Y lo que la mayoría de las personas hacemos en realidad es solamente preocuparnos por nuestro futuro, preocuparnos si es que el gobierno va a tener los recursos necesarios para la jubilación, preocuparnos si es que voy a tener un lugar, preocuparnos si es que me va a avanzar el dinero y no hacemos absolutamente nada para empezar a crear nuestro futuro desde el día de hoy, desde este momento. Y hay unas herramientas muy, muy, muy lindas que yo he aprendido y que he venido juntando a las herramientas de Access Consciousness, que realmente vamos a trabajar con un par de ellas hoy en la mañana. Y también les voy a pasar esta otra información, estas otras herramientas, para que ustedes también las puedan tener y puedan empezar a crear su futuro hoy. Entonces, una de las cosas que quiero compartirles van a ser unas dos imágenes chiquititas. Déjenme ver si es que pongo esto acá. Y si es que sale, me avisan si es que se comparte esto. Pónganme un dedito arriba si es que logran ver este, este señor oriental ahí. Avísenme si es que sí sale. Sí se ve. Súper, gracias, Marcia. Entonces, una de las cosas que he venido trabajando yo y que he venido comprendiendo en esta parte de el universo es este lugar infinito de donde todo se crea, absolutamente todo. Y se está creando todo el tiempo. La cuestión es que para que algo se materialice, primero tiene que estar en la cabeza de alguien, en la mente de alguien. Eso nace como una idea, como un pensamiento. Y ese pensamiento es el que tiene que sostenerse durante el tiempo para que se materialice. Entonces, una de las cosas interesantes que yo aprendí es que la vida no nos da cuando estamos siendo algo distinto a lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, esto, fíjense un poquito con este video. Déjenme quitar esto de acá. Fíjense qué es lo que pasa acá. Entonces, el asunto es que este hombre le empieza a golpear a este diapasón con una frecuencia diferente al diapasón que está apoyado con la pelota. ¿Sí? Es 512 y 440. Y después, cuando el hombre empieza a golpear con 440 sin tocar el otro diapasón, la pelotita responde. Entonces, hay un estudio que se hizo hace muchísimo tiempo, en donde pusieron dos guitarras a los bordes de una habitación. Las dos guitarras estaban perfectamente afinadas en la misma frecuencia y tocaban la cuerda, la cuarta cuerda o la sexta cuerda, y la cuerda del otro lado de la otra guitarra resonaba, empezaban a moverse a la misma frecuencia. Entonces, ¿cuántas de las veces nosotros estamos planificando algo hacia el futuro desde el no lo tengo, desde el necesito esto? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo estoy pidiendo algo por necesidad, vamos a utilizar este mismo ejemplo. Si yo estoy pidiendo algo por necesidad, con lo que necesariamente voy a resonar es con más necesidad.
Si yo estoy pidiendo algo porque no lo tengo, estoy siendo carencia, porque no tengo, no tener es carencia. Necesariamente voy a vibrar con más carencia. Entonces, lo interesante de estos estudios es que lo que demostraron ellos es que no, nosotros, cuando tenemos una emoción, cuando tenemos una sensación en el cuerpo, un sentimiento en el cuerpo, lo que estamos haciendo es generar una onda vibratoria. Esa onda vibratoria, esa onda vibratoria lo que es simplemente la frecuencia a la que se mueve nuestro corazón y nuestras células. Nosotros estamos compuestos por 2.000 billones de células que cuando tenemos una sensación, una emoción en específico, lo que va a hacer nuestro cuerpo es generar un movimiento. Ese movimiento genera una frecuencia y esa frecuencia genera una vibración. ¿Sí? Entonces, esto es pura física y está muy demostrado. El asunto es que cada vez que tú piensas en tu futuro y te estresas en tu futuro, así no sea un futuro lejano, así sea mañana, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal que tú lo que haces el día de hoy es, ay, mañana ya empiezan clase los chicos? Te estresas hoy, lo que vas a estar creando y con lo que vas a estar resonando es con más estrés, con más situaciones que produzcan estrés en tu vida. Y es Ya. súper interesante, ¿por qué? Porque esto está medido. Esto se midió hace muchísimo tiempo y esto se midió hace muchísimo tiempo y hay un doctor que se llama David Hawkins, que fue el hombre que fue el hombre que midió todo esto, que es esto de acá. Sí, esto de aquí se llama escala vibracional de las emociones, que como les digo lo hizo el doctor David Hawkins. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, la emoción que más bajo vibra, que más bajo vibra, es la vergüenza. Después sube la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo o la necesidad, la ira, el orgullo, el coraje, la neutralidad a la gente que les dicen ustedes son impávidos, que no se mueven con absolutamente nada, la voluntad, la aceptación, el raciocinio, el amor, la alegría, la paz y la iluminación. Son las frecuencias que él midió y están en esta escala. Hay algunas más que están en la escala ampliada. Entonces, ¿para qué les traigo todo yo esto? Si ustedes se fijan en estas escalas que están bien bajitas, bien bajitas, a más, a menos frecuencia tenemos menos resonancia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo que yo golpee un objeto súper rígido, como por ejemplo una pared. Si yo golpeo la pared, no suena, no hay un sonido, a algo que sea más, que tenga más espacio, por ejemplo un cuenco. Cuando yo golpeo el cuenco, todo el espacio interno del cuenco genera una resonancia con su sonido y todo va hacia afuera. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Nosotros, todas las personas, cuando estamos en estas vibraciones o en estas emociones más densas, lo que empezamos a hacer es solidificarnos, hacernos más rígidos nosotros también. Y de ahí vienen las contracturas, los dolores, la inflamación en el cuerpo, porque nuestro cuerpo se pone demasiado rígido. ¿Sí? Entonces, a más rigidez, menos resonancia. Entonces, yo quiero alcanzar algo, algún objetivo, pero estoy tan apretado, que necesito hacer más para permitirme crear eso que estoy buscando. ¿Ok? Cuando estoy en estas frecuencias más elevadas, en la alegría, en el amor, hay una que a mí me encanta, que después la analizaron ahí, que está la gratitud, que es una que está sobre muchísimas cosas. Yo empiezo a hacer como el cuenco, empiezo a hacer más despacio porque me empiezo a relajar, ¿sí? Y esto les voy a hacer un ejemplo ahorita para que lo puedan vivir, ¿sí? Por un momento, si es que pueden, tómense un minutito, cierren sus ojos y sientan el estrés que va a generar el día de mañana, el estrés que va a ser mañana volverse a levantar temprano, el estrés que va a ser em, que los chicos vuelvan a clases, el estrés que va a ser el tráfico otra vez en la ciudad, el estrés que va a ser por el ruido y la carrera que genera todo esto de volver a las clases. Sientan un poquito eso y sientan su cuerpo. ¿Cómo se siente su cuerpo con todo ese estrés?
Fíjense que a algunos nos cuesta hasta respirar. Ahora, por un momento, respiren profundo y empiecen a agradecer por la vida de sus hijos. Gracias porque están aquí. Gracias porque les puedo dar una educación. Gracias porque pueden quedarse en casa conmigo haciendo homeschooling o porque tengo la posibilidad de llevarles al colegio. Gracias porque tengo un auto, tal vez, para poderles llevar. Y si no tengo un auto, tengo la posibilidad de mandarles en buseta. Gracias. Gracias por todas las comodidades que puedo tener. Gracias porque mañana empiezo un nuevo ciclo para poder crear muchas cosas. Y fíjense cómo automáticamente la tensión del cuerpo empieza a disiparse. Nos hemos enfocado en las mismas cosas. La diferencia es desde dónde lo estamos haciendo. La una es desde el estrés y la otra es desde la gratitud. Y aquí es donde empieza este viaje. Aquí es donde empezamos a crear nuestro futuro. ¿Sí? Hay un ejercicio que yo hice hace un tiempito atrás con Adelaida Harrison. Ella es mi profe del Enneagrama y con ella hicimos un ejercicio para empezar a sintonizar nuestras células con aquello que tenemos. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo ahora, chéverísimo, y si no lo pueden hacer después. Pueden coger tres objetivos que tengan para este año. Tres objetivos. Puede ser un viaje, puede ser cambiar de carro, puede ser estudiar algo, puede ser cualquier cosa, lo que sea. Tomen esos tres objetivos y van a escribir una carta. Van a escribir en un papelito, ¿sí? Y lo que van a hacer es escribir esos objetivos en pasado. Por ejemplo, yo voy a ponerles un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un viaje a Disney, que quiero cambiar mi carro y que quiero pagar la tarjeta de crédito, el total de la tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer yo es escribir en un papel en pasado. Estoy súper feliz porque pude pagar la tarjeta de crédito, pude reunir todo ese dinero de contado y pude hacer todo ese pago. El momento en que pagué esto fue una sensación súper relajante para mí. Me deshice de ese peso, me dio muchísima alegría poder reconocer que puedo utilizar ese dinero para otras cosas. Además de eso, con todo lo que me estuve ahorrando de la tarjeta de crédito, pude reunir para poder cambiar el auto. Cuando cambié el auto me dio muchísima alegría porque pude tener un auto más grande, más alto, en donde podía llevar las camillas para las clases y hacer una narración de todo, de todo, de todo esto, de todo lo que ustedes quieren lograr, pero en pasado. ¿Ok? Cuando terminen de hacer esa carta, vuélvanla a leer, no una vez, sino todos los días, ¿sí? En pasado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Adelaida me decía a mí, la idea de este ejercicio es hacernos amigos de la sensación, hacernos amigos de la emoción que estamos produciendo al ya haber tenido todo esto, al ya haber alcanzado todo esto. Entonces, cuando eres amigo de la sensación, generas una frecuencia vibratoria en tu cuerpo. Entonces, lo que estamos haciendo es enseñándole a nuestro cuerpo a sentir eso que estamos pidiendo. Y cuando estamos sintiendo eso que estamos pidiendo, vamos a vibrar en esa misma frecuencia y en esa misma sintonía y lo vamos a encontrar. La idea es no salir a buscar las cosas, no salir a hacer las cosas, sino empezar a hacer. Entonces es súper interesante este ejercicio porque yo he podido realmente actualizar muchísimas cosas en mi realidad en base a esto. Y precisamente de eso les quiero contar lo que pasó el día de ayer. Esta clase de aquí estaba programada para el día de ayer. Entonces, yo siempre hago muchas preguntas. Entonces, es súper lindo porque empecé a hacer preguntas y me decía, ¿qué se requiere? ¿Qué para?
para que las clases sean diferentes de este año, porque quiero hacer cosas diferentes. Entonces empecé a hacer preguntas y empecé a agradecer por los espacios. Estos espacios son súper lindos, son súper contributivos. em, la gente que llega a las clases se nutre muchísimo de las clases, de la información. Me he logrado conectar mucho con las personas haciendo este tipo de clases, haciendo este tipo pasando este tipo de información. Y así empecé a escribir, empecé a escribir. Entonces fue súper loco porque entre la semana me escribió un chico que se llama Manuel y me dice, Juanjo, ¿puedes venir a conocer este lugar? Y era la sensación que yo ya tenía en mi cuerpo. El rato que lanzó la pregunta, era la sensación que yo ya tenía en mi cuerpo. Y dijo, wow, ¿qué tal que esto es por lo que estaba pidiendo? Entonces hice otra pregunta más, que es, ¿esto va a crear más? Y mi cuerpo se relajó mucho más. Entonces, claro, hice algo que usualmente nunca hago, que fue mandar un mail a todas las personas que se inscribieron y les dije, chicas, movemos la clase para mañana, mañana les cuento por qué. Entonces, ya me fui a este lugar con Emanuel y lo interesante es que llegué al lugar, el lugar es muy lindo, te da mucha paz, mucha calma, no me da para hacer una clase de barras en realidad allá, pero es un lugar en el que podría hacer tranquilamente otro tipo de talleres, que son cosas que también pedí para este año. Y después de eso, me escribió otra persona, que esto sí no se los voy a contar por completo porque es un spoiler súper lindo, que me dijo lo mismo, me dice, Juanjo, ven acá porque yo quiero hacer una clase contigo. Ese lugar es espectacular, lo que vamos a hacer es espectacular, es súper lindo. De hecho, para esa clase ya están dos personas apuntadas y todavía ni siquiera la he lanzado, ni siquiera tengo el banner, ni siquiera he hecho nada. Y hay dos personas ya apuntadas para esa clase. Entonces, cuando tú empiezas a hacerte amigo de la sensación en tu cuerpo, lo que hace tu cuerpo es empezar a funcionar en forma de radar, ¿sí? Esta forma de radar empieza a funcionar porque tenemos algo en nuestro cerebro que se llama sistema de activación reticular, que lo que hace es enfocarse en esas cosas, que lo que hace es prestarle atención a esas cosas. Entonces, fíjense cómo estar en la pregunta constante de qué va a crear más y permitir que tu cuerpo se haga amigo de esta sensación te permite ir sumando y encontrando estas situaciones que van a crear más para tu vida y que van a resonar con aquello que estás haciendo. Entonces, en un punto, yo empecé a hacer la alegría de compartir con estas clases. Yo empecé a hacer lo que le decía a Marcia, que todavía nadie se conectaba al inicio, le decía, yo contigo o con 50 personas igual voy a hacer y si tú no puedes quedarte, también voy a grabar esta clase porque es algo que quiero compartir. Entonces, cuando empiezas a hacer la energía de algo, por ejemplo, la energía de compartir, simplemente empiezas a resonar con eso y empiezas y permites que el mundo se vaya mostrando de esta forma. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es cómo les gustaría que sea su futuro hoy, qué características quisieran que tenga. Quiero trabajar, quiero viajar por el mundo, quiero seguir haciendo lo que hago a pesar de estar jubilada, jubilado. Quiero que mis hijos pasen conmigo, quiero pasar sola, quiero pasar solo. Nuestro futuro tiene muchísimas características. El punto es encontrar cuál es el que queremos, con cuál vamos a resonar. Entonces, una de las cosas es crear nuestro futuro inmediato, que es el futuro de aquí a la siguiente semana o a la siguiente semana, y hacerlo mediante este ejercicio, ¿ok? Agarro un papel, agarro un lápiz y empiezo a escribir en pasado todo lo que yo quisiera que para la siguiente semana se muestre y empiezo a sentir y lo empiezo a leer y la idea es que cada noche que ustedes vayan volver a leer esa carta, volver a leer esa carta, pueden tener un journal, hacer un cuaderno con esto y volverlo a leer, volverlo a leer, volverlo a leer, a la siguiente semana hacen otra y lo vuelven a leer. ¿Para qué? Para que metamos toda esta sensación, toda esta información vibracional en nuestras células. Ah, así se siente. Qué rico, así se siente el obtener este viaje, así se siente el crucero, así se siente el pago de la cuenta, así se siente absolutamente todo.
Entonces, cuando empezamos a sentir eso en nuestro cuerpo, solamente ahí empezamos a hacer, que es lo que les mostré en un inicio. Empezamos a vibrar en la misma sintonía de aquello que queremos actualizar en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nos salimos de ahí? Déjenme, les pongo de nuevo esta imagen de acá. ¿Cómo nos salimos de esta vibración? ¿Cómo nos salimos de esta sintonía? Cuando nosotros estamos siendo eh, paz, alegría, amor, y alguien en la calle nos pita y nos dice, ve, oye, qué mal que manejas, y me enojo, ya me voy a la apatía o ya me voy al sufrimiento, ¿sí? Cada vez que alguien me dice, oye, qué mal padre que eres, qué bestia, eres tenaz con tu hija, ¿no? No haces las cosas bien, me voy a la culpa, me voy a la vergüenza, perdón. Y automáticamente cambio mi frecuencia, automáticamente. La, la, para mí una de las cosas más lindas que entendí hace unos días, pude tomar una clase con la doctora que escribió este libro. Déjenme les muestro que tengo por aquí. Este libro de aquí se llama The Resonance Effect. No sé si se ve. Bueno, no se ve mucho en la pantalla. Esta doctora de aquí hizo algo que es construir este dispositivo que es el McHealy, que es este dispositivo de acá. Entonces, este dispositivo lo que hace es enviar frecuencias, mandar frecuencias a tu cuerpo o lo que yo digo, invitarle a tu cuerpo a hacer esas frecuencias, a empezar a vibrar acá. Entonces, lo interesante de ella decía dentro de su clase que sí, que es interesante tener estos dispositivos para que le hagamos vibrar a las células de nuestro cuerpo y que nuestras células empiecen a reconocer esa vibración, a reconocer la paz, la alegría, a reconocer el equilibrio dentro de nuestro cuerpo como tal. Pero ella decía también esto lo puedes trabajar, esto lo puedes impulsar desde ti y lo puedes ser también. Entonces, una de las cosas interesantes que me pareció cuando estaba conversando con ella es que decía, estos dispositivos nos sirven para, de una manera inconsciente, por decirlo así, empezar a nosotros ser estas energías y empezar a funcionar desde ahí. Pero también es algo que podemos hacer y también es algo que podemos trabajar cuando podemos hacer y cuando podemos trabajar conscientemente, conscientemente ser esta energía o ser estas frecuencias. Entonces es súper loco y es súper interesante entender cómo se van juntando las cosas, ¿no? Lo que el doctor Hawkins dijo en un inicio, que es cuando tú estás en estas frecuencias te empiezas a contraer más. Y lo que ella decía, cuando tú estás en estas frecuencias, tienes más capacidad de resonancia, que es lo mismo. Cuando estás bajito te contraes y cuando estás en agradecimiento, cuando estás en amor, cuando estás en respeto, el respeto es una cosa muy, muy de locos porque te permite respetar las elecciones de los demás y no sentirte eh, enojado o enganchado con esas situaciones. Entonces, Marcia nos dice que nos da un tip que es mejor cuando escribes con esfero rojo en papel amarillo. Ah, qué interesante, lo voy a probar. La Miki nos dice que el cuerpo es una brújula. El nombre del libro se llama The Resonance Effect. No está en español, está solo en inglés, pero es muy, muy interesante. Si quieren tener información de lo que les acabo de compartir de la escala de vibración del doctor David Hawkins, está en un libro que se llama Déjalo ir dejar ir, perdón, y en el otro libro que se llama El poder sobre la fuerza. En esos dos está explicado todo lo que él habla de esta escala de valoración de la conciencia. Entonces, el primer ejercicio es este, empezar a escribir para que su cuerpo se haga amigo de eso que quieren materializar. Ay, caramba. Hola prima, qué lindo que estés por aquí. Y el segundo ejercicio que les quiero pasar en esta mañana, y es algo que aprendí dentro de las clases de Access, es súper interesante entender desde dónde podemos nosotros empezar
a funcionar, ¿sí? Con las preguntas de Access. Y les quiero pasar una herramienta que a mí siempre me gusta juntar mucho las cosas más energéticas con las cosas más desde la neurociencia. Y eso es algo que siempre les suelo explicar, que siempre les suelo enseñar en las clases también. Entonces, nosotros tenemos una estructura en nuestro cerebro que lo que hace es enfocarse en las situaciones del día a día. Sí, a muchas de ustedes les habrá pasado que quieren comprarse un auto blanco de una marca tal. Entonces, lo interesante es que salen a la calle y empiezan a ver más de ese auto, más de esa marca todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que su cerebro está más enfocado. Ustedes quieren, las mujeres o las parejas que quieren tener un embarazo, salen a la calle y empiezan a ver más mujeres embarazadas. Y no es que las mujeres se ponen de acuerdo y dicen, ah, voy a salir para que me vean, sino nuestro sistema se enfoca en esto y permite que podamos observar y podamos ver eso también, que también tiene que ver un poco lo que les decía la ley de la resonancia hace un momento. Ok, entonces, una de las herramientas más lindas que tiene Access Consciousness es una pregunta, que es, ¿cómo puede mejorar esto? Entonces, digamos que ustedes están enfocadas en una situación de un pago. Tengo que hacer un pago y eso es algo que, que me saca de mi resonancia. Me preocupo por este pago. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo práctico en este momento. Tomen una situación que ustedes sientan que les genera algo de estrés o de incomodidad o que les saca de este estado de tranquilidad. Cualquier situación, cualquier sea, sea un pago, sea una situación de familia, una situación de salud, lo que sea. Vamos a tener eso presente en nuestra cabeza, en forma de pensamiento, vamos a pensar en eso. Y ahora vamos a preguntar repetidas veces cómo puede mejorar esto. ¿Cómo puede mejorar esto? 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 Fíjense que a más repeticiones, el cuerpo tiende a relajarse más, ya no está en esa sensación. Entonces es súper interesante porque esta pregunta lo que nos permite es que este sistema de activación reticular cambie el switch. Es como darle la vuelta. Y en lugar de enfocarnos en esta situación que nos estresa, en esta situación que nos saca de nuestro estado, lo que está haciendo ahora el cerebro es enfocarse en cambiar esto. Lo que está haciendo el cerebro es permitirle a nuestro sistema buscar las posibilidades, buscar las oportunidades para que esta situación mejore. Y es súper interesante cómo esta pregunta está planteada, porque la pregunta se plantea desde un lugar externo, desde el cómo puede mejorar esto, ¿sí? Y fíjense cómo el cambio en la oración hace todo. Cuando yo digo cómo puedo mejorar esto, necesariamente entro en un estado de contracción o de estrés porque mi cerebro lo que hace es empezar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Y la cuestión no es de hacer, la cuestión es de ser otra vez. Entonces, el cómo puede mejorar esto cuando yo lo lanzo en tercera persona, lo que permite es que mi cerebro diga, ok, me voy a enfocar en todas las cosas que están cambiando o todas las cosas que se están dando para que esto mejore, no en algo que yo tenga que hacer. Esta pregunta es mágica, es maravillosa. Yo siempre les cuento a todas las personas una anécdota. Yo alguna vez hice una reserva en un hotel para celebrar un aniversario. Y claro, era un hotel de Cuenca que tiene un rooftop bien bonito, bien lindo, con unos domos y todo. Entonces hice la reserva
Y el momento que hago la reserva, el hombre me dice, sí, sí tenemos, pero tenemos en una mesa normal, no en un domo. Entonces, cuando yo hice la reserva, mi primera sensación en el cuerpo fue, "Uf, chuta, qué mal". Enseguida me di cuenta de eso y lo que hice fue, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? Entonces empecé a trabajar cada vez que la sensación de chuta, qué mal venía a mi cuerpo. Le decía, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Y la sensación se empezaba a disipar. A la noche llegamos, nos dieron la mesa normal, esperamos 5 minutos y el hombre del restaurante nos dice, disculpa, sabes que la persona que tenía que llegar acá no llegó. Si quieren les podemos pasar a ustedes a este domo. Y fue súper interesante porque el domo estaba arreglado, tenía su copa de champán, estaba ya arreglado el domo con corazoncitos y todo, tal cual como que hubiese sido para mí. Al principio yo decía, wow, estas preguntas mueven mucho afuera, pero después me empecé a dar No, cuenta poco a poco que no mueven no. afuera, sino que se mueve toda la parte interna. Al moverse toda la parte interna, lo que yo les quiero decir es que cuando yo pregunto cómo puede mejorar esto, salgo de estos estados de estrés, salgo de estos estados de ansiedad, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, por ponerles un nombre, y empiezo a estar más tranquilo, empiezo a resonar en otra frecuencia. Entonces, al resonar en otra frecuencia, permito que todo lo que está alrededor se muestre con aquello que estoy resonando. Esto es muy facilito de entender, muy fácil de entender con un ejemplo del radio. Si yo quiero escuchar rock, tengo que ponerme en una emisora de rock. Si quiero escuchar salsa, tengo que ponerme en una emisora de salsa. Si quiero pasar de la salsa al rock, necesariamente tengo que cambiar de dial y tengo que hacer esto. Si quiero volver a la salsa, tengo que hacer esto. Entonces, si ustedes se fijan, todo es estar en un movimiento constante con aquello que queremos resonar, con aquello que queremos que se muestre. Entonces, estas dos cosas son dos cosas que yo he venido haciendo y realmente llevamos 5 días de este año y se han mostrado muchísimas cosas lindas para mí, porque yo empecé a escribir esto en mi libro, en mi cuaderno que tengo para escribir todos los días en el journal todo en pasado y lo vuelvo a leer en la noche. Todo en pasado y lo vuelvo a leer en la noche. Y la otra cosa es, cada vez que yo me empiezo a sentir estresado, ansioso, angustiado, por lo que sea, ok, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo mejorar esto? Estas dos herramientas les digo personalmente a mí, me han cambiado muchísimo la forma, primero en la que lidio, por decirlo, lidiar, por decirlo de alguna manera, con las situaciones complicadas o conflictivas del día a día, que cada vez son menos en realidad. Cuando estás en este estado de cómo puedo mejorar esto, cada vez te encuentras que en realidad son cosas aisladas de tu entorno y que las puedes ir solventando con esto. Así que esas dos cositas son las dos cositas que yo les quería venir a pasar en esta mañana. Hagan estos dos ejercicios, permitan que su cuerpo se haga amigo de estas sensaciones y permitan que su cuerpo empiece a vibrar y a resonar en estas mismas frecuencias de lo que queremos que se muestre en nuestro entorno. Otra de las cosas que yo hago mucho es empezar el día con mucha gratitud, así, pero con mucha gratitud, como vaca mismo como conmigo, primero con mi cuerpo. Ay, respiré el día de hoy, estoy vivo. Gracias, cuerpo, por un día más de vida. Al colchón sobre el que estoy acostado, gracias, colchón, por darme la comodidad, a la cama, a la pared, al techo, absolutamente a todo, absolutamente con todo. Entonces no nos toma ni siquiera un minuto, ¿sí? Empezar nuestro día con toda la gratitud posible, con el agua cuando nos bañamos, con el cepillo de dientes, cuando nos cepillamos, con la pasta que nos refresca el aliento. Podemos ser tan gratos, pero tan gratos con absolutamente todo. Y esto nos permite a nosotros mantenernos en lo más alto de la escala, en lo más alto de la escala que, que descubrió el doctor Hawkins. Así que esas tres cositas, yo les podría decir cómo empezar a jalar su futuro, cómo empezar a actualizar su futuro. Y para terminar, quiero hacer
algo que en Access se llama jale de energía, que es jalar la energía de eso que queremos. Así que les voy a pedir otra vez que se sienten o estén relajados en su lugar. Pueden respirar, soltar y piensen en aquello que quieren que se muestre en su vida. ¿Cómo se sentirían si es que eso ya está hoy con ustedes? ¿Cómo se sentiría si es que eso ya se muestra en su vida? ¿Cuál es la sensación que tendrían en su cuerpo? Ahora hagan esa sensación más grande, más grande, más grande, más grande. Y que de esa sensación cada vez podamos ir haciéndola más grande, y que de esa sensación nazcan, salgan hilos. Hilos que nos conecten con más personas, hilos que nos conecten con más lugares, hilos que nos conecten con más circunstancias. Solo dejemos que esos hilos se disparen hacia todo lado y que nos conecten con eso que queremos actualizar en nuestra vida. Y desde esa sensación, desde esa expansión, vamos a volver al momento presente. Súper. Yo espero que esta clase cortita sea realmente el inicio de algo totalmente diferente para ustedes. Yo espero que estos ejercicios que hicimos hoy puedan crear muchísimo para ustedes en este año y que en este año podamos actualizar y materializar todo aquello que realmente estamos pidiendo. Y no se olviden pedirlo desde la gratitud y no desde la necesidad, pedirlo desde el, qué rico, ya lo tengo, y no desde, ay, ¿cuándo va a llegar esto? Así que esa parte es súper importante. Yo les agradezco muchísimo a todas ustedes que se conectaron el día de hoy, que madrugaron en domingo para poder hacer esta clase. Y igual, durante este año voy a estar haciendo algunas cosas gratuitas, algunas clases gratuitas, así que espero tenerles aquí. Voy a estar dando una clase de varas el día sábado en un lugar hermoso de Cuenca que es el Atípico. En esta clase vamos a profundizar muchísimo sobre herramientas de Access Consciousness. Vamos a aprender el proceso de las barras de Access, que son 32 puntos que tenemos en nuestra cabeza que permiten disipar pensamientos, sentimientos y emociones del cuerpo. Entonces, si cambiamos nuestro pensamiento, cambiamos la sensación en el cuerpo y al cambiar la sensación cambiamos esta frecuencia, así que por eso funcionan tan lindo las barras. Y eso, así que muchísimas gracias. Si quieren cualquier información pueden seguirme en el Instagram. Yo soy guión bajo el Juanjo. O cualquier cosa, ya saben, pues me escriben al teléfono, lo que sea. Estoy aquí para darles una mano. Así que sea un año maravilloso, que sea el inicio de año súper, súper, súper lindo. Gracias a todos ustedes y que tengan un hermoso domingo.